Las derechas y la ultraderecha de esta Cámara lleven meses intentando sembrar la alarma y haciéndonos creer que el principal problema social de este país es que los pobres ocupen casas de otros pobres. Vivimos en bloques y vivimos en barrios. Y en esos bloques y en esos barrios lo que hay cuando hay ocupación es vandalismo, deterioro de zonas comunes, problemas de convivencia, violencia cotidiana, narcopisos, armas de fuego, vecinos acogotados y entornos absolutamente tomados por las mafias. Pasan esos sitios a los que ustedes solamente van en campaña electoral vestidos de turistas. Y van tan poco que no lo saben. En ningún otro país de Europa sucede que unos ocupas entren en una vivienda que no es suya y que pasen a tener más derechos que los vecinos y que los propietarios. La mezquindad y la falta de humanismo de ciertos sectores de la derecha de entonces y de ahora. Porque solo así puede entenderse que las derechas y la ultraderecha de esta Cámara lleven meses intentando sembrar la alarma y haciéndonos creer que el principal problema social de este país es que los pobres ocupen casas de otros pobres. Qué mezquindad y qué exhibición más cínica de miseria moral, señorías de la derecha, buscar con mentiras el enfrentamiento de pobres contra pobres para luego dividirlos y poder urdir mejor vuestros negocios. El negacionismo de la ocupación ha destrozado el mercado de alquileres y ha llevado a una situación límite a los barrios más humildes de este país. Yo entiendo que a la izquierda cookie todo esto le importe un comino, porque sus prioridades son otras mucho más urgentes y desde luego elevadas. Pero la gente común le va la vida en ello y precisamente por eso permítanme que voy a hacer 10 reflexiones sobre ocupación en España. 1. El problema de la cantidad. La izquierda repite como un papagayo que los afectados por la ocupación son el 0,0 no sé cuántos del total de viviendas. El dato, claro, procede de los de siempre. Sientan cátedra sobre ocupación los mismos que nos decían aquello de salimos más fuertes. Según el dato de estos Pulitzer de Hacendado, conocer a una víctima de la ocupación es una auténtica anomalía, algo así como cruzarse con alguien que sea pelirrojo, zurdo, bizco y mida más de 2,10 metros al mismo tiempo. Pero lo cierto es que si la cantidad da la medida de lo importante, señorías, aquí no podríamos hablar de prácticamente nada de lo que obsesiona a la izquierda posmoderna, que ya sabemos que se caracteriza precisamente por elevar y por apelar a las necesidades de las mayorías. 2. La falsedad de los datos. Los datos que da la izquierda son más falsos que una moneda de 3 euros. Acuden, no sé si por pereza, por negligencia, por ignorancia o por todas a la vez juntas, al portal del Ministerio de Interior y de ahí sacan que hubo solamente 16.400 casos de ocupación el año pasado y se quedan tan anchos. Pero es que este dato es solamente la punta del iceberg, porque ahí no están incluidas ni las miles de demandas civiles que el Gobierno se resiste a registrar y a contabilizar, ni las decenas de miles de víctimas que ante el laberinto judicial absolutamente insoportable que espera a un propietario para recuperar la posesión, deciden optar por vías informales de resolución del conflicto. La estimación de la plataforma de afectados por la ocupación es de entre 80.000 y 100.000 víctimas. Y aún así, el dato es cortísimo. ¿Y es cortísimo por qué? 3. Es cortísimo porque la ocupación no afecta solamente a los propietarios, afecta a los vecinos. Porque en España no vivimos en chalés, en mitad de ninguna parte. Vivimos en bloques y vivimos en barrios. Y en esos bloques y en esos barrios lo que hay cuando hay ocupación es vandalismo, deterioro de zonas comunes, problemas de convivencia, violencia cotidiana, narcopisos, armas de fuego, vecinos acogotados y entornos absolutamente tomados por las mafias. Y esto, por cierto, pues nunca pasa ni en las zonas bien ni en sus burbujas happy flower. Pasa en esos sitios a los que ustedes solamente van en campaña electoral vestidos de turistas. Y van tan poco que no lo saben. 4. Que la tolerancia con la ocupación y con la inquiocupación lleva a un desplome de la oferta de pisos disponibles y que quien lo sufre esto son los jóvenes y las rentas más bajas que ya no tienen quien les alquile y quedan condenados al piso compartido o al zulo a precio de mansión. 5. Que el Estado, que no es capaz de garantizar a sus ciudadanos su propiedad, no es un Estado digno de tal nombre. 6. Que los principales beneficiarios de la ocupación son los políticos, porque el 47 de la Constitución mandata a los poderes públicos a hacer efectivo el derecho a la vivienda, a los poderes públicos. Y 7, si no hay ocupación, como dicen algunos parlamentarios, ¿a quién desocupan las empresas de desocupación que tanto les preocupan? ¿A quién desocupan? ¿A hadas, a gnomos, a gremlins, a brujas? ¿A quién desocupan las empresas de desocupación? Hasta aquí lo consabido. 8. Como resultado de su negacionismo y de su connivencia, hemos entrado en una nueva fase, la fase SALT.
que es cuando la ocupación salta de los inmuebles al espacio público y del espacio público a la legislación y de ahí a las ayudas sociales. Cuando la comparsa de ocupas, extranjeros e islamistas y antifascistas se adueña no ya de las casas, sino de las calles, como hemos visto esta semana, cuando imponen sus normas, cuando los ayuntamientos se rinden. Cuando comienza la transferencia de rentas del bolsillo de los españoles al bolsillo de los extranjeros, cuando nuestro pueblo, precarizado y maltratado, tiene que pagar la fiesta a los de fuera, cuando se quiebran las redes de solidaridad que tanto necesitan los nuestros, cuando, en definitiva, pasamos de amparar la delincuencia a premiarla con fondos públicos, porque eso es lo que querían hacer en Salt. Eso es lo que querían hacer en Salt. Junts y Esquerra querían dar una vivienda social al imán. Querían darle una vivienda social al imán saltándose la cola, adelantando a todos los ciudadanos honrados que estaban esperando esa vivienda social. Y si no lo pudieron hacer fue exclusivamente por la rectitud moral y el nivel profesional de una funcionaria. Exclusivamente por eso. Pero habida cuenta de que estos son los méritos que uno tiene que presentar para poder tener una vivienda social, díganme, para que yo pueda informar en mi entorno, a mi hermana, a mis amigos, qué tienen que hacer para tener una vivienda. ¿Tienen que quemar las calles o además de quemar las calles tienen que llevar hijab o tienen que hablar en árabe? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para tener una vivienda? Díganme, ¿qué tienen que hacer para tener una vivienda? Nueve. No estamos ante una ocupación puntual del espacio público, estamos ante una ocupación cotidiana, constante, que no acaba. Gente que impone sus mundos en nuestros mundos. En España, señorías, hay códigos postales completamente ocupados por la inmigración masiva, entornos al filo de convertirse en zonas no-go, calles donde cruzarse con un español o donde cruzarse con un negocio tradicional se ha convertido en una suerte de exotismo. Lugares donde el problema ya no es que haya un letrero en catalán o en castellano, es que no lo hay, ni en catalán ni en castellano. Tampoco hay academias, ni bares, ni jubilados en la plaza, ni niños jugando en el parque. Lugares donde todo lo occidental ha quedado replegado en el hogar, donde los españoles hacen vida mínima en la calle, siendo la calle precisamente el mayor tesoro que tenían siempre tradicionalmente las clases populares. La calle para jugar, para reunirse, para encontrarse, para disfrutar. Y ustedes que tanto hablan de zonas tensionadas, esto sí que es una zona tensionada, Salt y Mataró y El Puche y Parla. Eso sí que son zonas tensionadas y hostiles, donde hay miles de españoles atrapados, donde no solamente hay que desocupar viviendas, sino que hay que desocupar barrios enteros. Y 10, y con esto termino, la consecuencia inevitable de todo este proceso que va de ocupar un inmueble a ocupar un país con la connivencia y la tolerancia de los políticos es que los españoles quedan siempre los últimos, castigados, despreciados, postergados, invisibles. Hoy en España los ocupas se creen que tienen más derechos que los vecinos. Se sienten respaldados por las leyes que, lejos de proteger a las personas que han trabajado toda una vida y que siguen trabajando duro para poder vivir, parecen estar diseñadas para ampararles y así actúan con total impunidad, porque tienen claro que la ley y la mayoría de partidos políticos de la izquierda, como se ha visto, protegen más al ocupa que al ciudadano que cumple la ley. Lo vemos cada día. Los propios vecinos se tienen que organizar jugándose su seguridad para evitar que sus comunidades, los edificios de sus barrios sean ocupados, porque conocen las consecuencias. Yo lo he vivido en primera persona, lo he visto este fin de semana en mi ciudad. Comunidades de vecinos de todo el barrio protegiendo viviendas de ocupas, porque se sienten desprotegidos por las leyes y por el gobierno de su país. Desprotegidos por su gobierno. En ningún otro país de Europa sucede que unos ocupas entren en una vivienda que no es suya y que pasen a tener más derechos que los vecinos y que los propietarios. Y eso es inaceptable, pero el gobierno no toma medidas. Es difícil comprender cómo el propio presidente Sánchez, desde esta misma tribuna, fue capaz de decir que la ocupación es un bulo. Los datos son indiscutibles, 17.000 ocupaciones al año, más de 80.000 viviendas ocupadas, más de 25.000 casos de inquiocupación, un aumento de más del 7% de las ocupaciones en 2024 en nuestro país. En Cataluña se producen el 42% de las ocupaciones de nuestro país. Así que yo le digo al Partido Socialista, con toda la claridad, no vuelvan a decir que las ocupaciones son un bulo. Es una tragedia que viven miles de ciudadanos y miles de familias. Y es una falta de respeto hacia ellos y una burla a la realidad. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita.
Nos vemos en el siguiente.